Hay un problema aquí. Oiga, ¿por qué tuve que utilizar el origen pegado acá? Si el más cómodo yo ya lo había visto, como dijo Enrique. Oiga, pero si el más cómodo era la E, ¿por qué demonios me tuve que ir a poner allá? Ah, bueno, hay dos consideraciones. La consideración principal es que todo problema en el cual se presenten lo que nosotros llamamos aquí fuerzas concurrentes, cheque, porque concurren en un punto y son todas. Cuando usted pueda aislar un punto del universo y encontrar que ahí confluyen las fuerzas de un problema, a eso dijimos que se llamaba cuerpo libre, y a usted le conviene que ese sea siempre el origen. Pero a veces el origen no coincide, ¿sí? ¿Por qué? Porque las medidas yo ya las había sacado respecto de otro punto, por eso simplemente. Entonces resulta que tenemos un conflicto con el origen. Ahora, ¿por qué otra vez? ¿Por qué el origen aquí? Ah, porque todos los vectores, nosotros dijimos, tienen como un punto de aplicación el origen. ¿Sí dijimos eso? No es cierto. La respuesta es, ¿por qué todos los vectores tendrían que partir del origen? A lo mejor los vectores matemáticos sí, pero los de la vida real pasan por el origen. La respuesta es no. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Hay una contradicción entre la física y las matemáticas, de tal suerte que entonces, si los vectores no pasan el origen, ya no puedo hacer nada. Bueno, la respuesta es no. No, no es cierto. No todos los vectores pasan el origen. Simple y sencillamente, a ver, si uno ve dos cuerdas, voltee a cualquier poste, y usted dice, oiga, aquel carro que está estacionado en aquella esquina, ¿qué fuerzas tiene? Ah, cheque, su fuerza debido a su masa es su peso y nace de su centro de gravedad, va hacia el centro de la Tierra, muy mono, cierto, cierto. Pero debido a las llantas, cuando entra en contacto con la Tierra no soporta en un solo punto la fuerza concentrada del peso del automóvil. No, de alguna manera el peso se distribuye en las cuatro llantas. No podemos suponer que si el coche pesa 1 tonelada, cada llanta va a soportar 1/4 de tonelada. No, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque el automóvil no es un bloque que pesa igual en cualquier lugar. Eso se llama isotropía. Es decir, el automóvil no es isotrópico. Si el coche fuera isotrópico y hubiera simetría, cierto, cada llanta soportaría 250 kilogramos. Pero eso no es cierto porque el motor esencialmente está adelante, la parte pesada está adelante, en la mayoría de los coches actuales. En un coche viejo el motor va a estar atrás, como en el bocho, etcétera, etcétera. O la tracción puede estar, etcétera. Hay muchas diferentes construcciones. Entonces, no, no es cierto. Y ahora, oiga, pero los cables que están soportando la electricidad también soportan fuerzas. ¿Y a poco tendrían que estar obligados a tener el mismo punto de aplicación que las fuerzas que están soportando el peso del carro? Definitivamente caemos en una contradicción. Eso no es cierto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, matemáticamente nosotros podemos encontrar vectores que están fuera del origen y los vamos a deslizar para que se lleguen a un origen común si es necesario sumarlos. Pero si están en cuerpos ajenos no tienen por qué conectarse, también eso hay que verlo. Pero nos encontramos nosotros que aún así, ¿sí? Cuando uno analiza problemas generales, no necesariamente todas las fuerzas pasan por el mismo lugar. ¿Qué hacer entonces si una fuerza pasa por un lugar diferente? Esto es, ¿qué pasa si una fuerza tiene como punto de aplicación el punto P y por azar el del destino pasa después por otro punto Q? Voy a suponer que es la posición. Entonces yo tengo la posición del punto Q, yo solamente la puedo medir respecto de la posición del punto P. Oiga, pero si el origen está acá, el origen anda en otro lugar en el universo, por ejemplo por acá, acá está el origen.
Cierto, cheque. Este sería el vector PQ. ¿Vamos de acuerdo? Va del punto P al punto Q. Ya después le puedo cambiar de nombre a una sola letra si quiere, como lo hicimos con CA y T y después. Pero geométricamente, si este punto se llama P y este se llama Q, el vector sería PQ. Pero el mundo solamente me puede entregar, cheque, el vector P y también me puede entregar el vector Q. Véase por qué la diferencia entre punto y vector. Esta es de la figura que se está generando. El problema es que la suma de vectores sigue la regla del paralelogramo. Y P y Q no completan su paralelogramo. Oiga, espéreme. Pero aquí tengo la mitad del paralelogramo, ¿no es cierto, Ricardo? Pero no del vector PQ, que es el que quiero. No, ni me importa. Cheque. El paralelogramo en realidad no se requiere, porque la mitad del paralelogramo se llama precisamente ley del triángulo. Y vea que yo tengo el triángulo, que es la mitad del paralelogramo. Y en este triángulo sí dice algo. Vea lo que dice aquí. Que el vector, lo voy a poner también otra con subrayado, porque puse letras grandotas. Vea, el vector P más el vector PQ es el vector Q. ¿Sí o no? Muy bien. Eso es muy importante porque, mire, hasta la letra le están diciendo, cheque cómo yo estoy, llego de O, vea, llego de O a P. Por eso el primer vector es el OP. Después, en P, cheque. Del mismo P, ahora me voy a Q. Por lo tanto, la figura dice que es lo mismo si yo me voy de O a P, después de P a Q, que era lo mismo que haberme ido directo de O a P, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la suma. Y esto es muy importante porque me está diciendo entonces, cheque, que cuando yo quiero llegar a un punto lo puedo hacer por partes. Yo puedo partir del origen a un punto, de ese punto irme a otro, de ese punto irme a otro, de ese a otro, y al final puedo llegar al punto que yo quiera. Es decir, esto. Me voy hacia acá, luego para acá, hago todo el paseo que quiera, y al final de cuentas, ¿dónde quedé? Aquí. Cheque. Cuando yo lo veo como desplazamiento, me dice, si al final de cuentas yo tengo que saber dónde te quedaste, primero caminaste este, luego caminaste este, luego caminaste este, luego caminaste este, luego caminaste este, ¿dónde te quedaste? Aquí. Es lo mismo. Aquí dice, caminaste de O a P, luego de P a Q, ¿dónde te quedaste? En Q. ¿No es cierto? Pero resulta que yo sí conozco P y conozco Q. Ah, por lo mismo, cheque entonces que si este muchacho está sumando, porque las propiedades algebraicas de los vectores son las mismas que los de los números, a lo que no pueden dividir ni multiplicar, solamente sumar y multiplicarse por un escalar, pero cheque que esto les da Q menos P. Acabamos de encontrar la magia de cómo encontrar un vector que no está ubicado en el origen. ¿Qué dice aquí? Punto final menos punto inicial. Final menos inicial. ¿Ya se la aprendieron? Final menos inicial. Cheque entonces, acabamos de descubrir otra ley muy importante, que en la regla del paralelogramo, mientras la suma se da en la diagonal esta, la otra diagonal es la resta. Mientras en la regla del paralelogramo la diagonal principal, la que parte del origen, es la suma, la otra diagonal, esta, es la resta. Eso es lo que identifican las diagonales. Cheque, si este es el vector A, esta es una copia de A. Si este es el vector B, esta es una copia de B. Por eso nosotros podemos generar la ley del triángulo, que fue esta.
Esa es la ley del triángulo. Cuando yo trabajo sobre toda la periferia se llama regla del paralelogramo. Pero veas entonces, y cuando yo trabajo más de uno se llama regla del polígono, que es la que yo dibujé aquí, que solamente, si usted monta un vector sobre otro, a final de cuentas la resultante es el inicio del primero con el final del último. O sea, otra vez, punto final menos punto inicial. ¿Cómo se aplica? Simple, vea. Supongamos que yo tengo el punto P, está el punto P, trabajando en el punto 2,1,3. Ahí lo medí. Y medí que el punto Q, cheque, está en 4, 3, menos 5. Pregunta. La pregunta es, ¿en qué posición está el punto Q respecto del punto P? O lo que es lo mismo, ¿cuál es el vector PQ? Cheque, yo dije, ¿en qué posición está el punto Q respecto de P? Cierto, porque si hubiera puesto el origen en P, simple y sencillamente Q va a estar aquí, en PQ. Pero yo tengo mi origen acá, por eso la pregunta, cheque, aquí está el origen. Yo puedo conocer las coordenadas que me dieron aquí están medidas respecto del origen. Pero yo le pregunté, si el origen yo lo pusiera en P, ¿qué hubiera usted encontrado? La respuesta es muy simple. Usted hubiera encontrado 4, 3, menos 5, que es el punto final, menos el punto inicial. Por lo tanto, esto es 2, 2, menos 8. El punto final es el 4, 3, menos 5. Lo que pasa es que el diagrama no coincide. Hágalo usted en GeoGebra, dibuje los puntos y verá que este es el vector que va a encontrar. Punto final, 4, 3, menos 5. Punto inicial, 2, 1, 3. Vector resultante, 2, 2, menos 8. Este es el vector 2, 1, 3. Este es el vector 4, 3, menos 5. Le dice que este vector entonces es 2, 2, menos 8. Vean que en efecto este más este debe ser este. 2 más 2, 4. 1 más 2, 3. 3 menos 5. ¿Qué tengo? Ah, ¿cuál estaba? Ya se me olvidó cuál estaba sumando. Ah, ok. Es que este es 8. Bien, ahora sí. ¿Sí? 3 menos 5. ¿Cómo encuentro entonces un vector que no está ubicado en el origen? La respuesta es punto final menos punto